Hola mis queridos hermanos y amigos, estamos ya listos, preparados para estudiar la Biblia. Tenemos un tema de estudio hoy acerca del ecumenismo. Vamos a ver el ecumenismo a la luz de la Biblia. Y bueno, dejaremos que sea la palabra de Dios la que nos hable. Nosotros nos vamos a disponer en su presencia, en sus manos, y vamos a ver pues qué es lo que el Señor nos puede decir sobre este tema. Así que bueno, ya veo que algunos hermanos se están conectando y me alegro mucho de veros, de ver que ya estabais con ganas de entrar. Hoy es martes 9 de junio. Como ayer dijimos, algunos me preguntaban hoy si vamos a continuar con Apocalipsis, dice que no lo entendieron bien. Bueno, ayer dije que habíamos terminado Apocalipsis, que habíamos estado mucho tiempo estudiando Apocalipsis, que no sabíamos si en un futuro volveríamos a estudiarlo o no. Entonces la idea es que, bueno, podamos hacer pues otras cosas, ver otros estudios, pero si Dios quiere, pues igual en algún momento también podemos volver a estudiar este libro de Apocalipsis. De momento hoy vamos a estudiar ecumenismo a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca del ecumenismo? Pues eso es lo que vamos a estar estudiando. Y bueno, veo que estoy apartando la pantalla para acá para poder ver en la pantalla del ordenador los comentarios, porque aquí en la tablet no me salen. En cambio ahí en la pantalla del ordenador sí. Así que veo el saludo de José María. Buenas tardes, José María. Y veo también el saludo de Daniel. Buenas tardes, Miriam, también. Así que bueno, pues me alegra veros, que estáis preparados ya para tener este estudio bíblico. Ecumenismo a la luz de la Biblia. Mientras otros hermanos se siguen conectando, también el saludo de Nancy y Ricardo. Buenas tardes, Nancy. Tenemos dos Nancys que se conectan, una Nancy Ricard y una Nancy López. Y también Luz, buenas tardes, desde México está nuestra hermana conectándose y su esposo y bueno, muchos hermanos de muchos países, de muchos lugares del mundo. Muy contento de veros, de ver que estáis aquí juntos todos. Tenemos un tema que, bueno, desde hace mucho tiempo se habla de ecumenismo, pero en estos últimos tiempos más hay cosas que se nota que van cambiando. Se va notando un cambio, se va notando que avanzamos hacia una religión única, mundial, y ecumenismo pues se trata de eso, de unir religiones. Ahora después vamos a hablar de eso. Pero antes haremos una oración. Tenemos por ahí el saludo de Juan Vázquez, buenas tardes, y también de Paco y Rosario, buenas tardes a todos los hermanos que os estáis conectando. Bienvenidos. Me alegra mucho de ver que cada uno de vosotros os mantenéis firmes y escogéis este tiempo para que podamos tener esta comunión y disfrutar de un tiempo de estudiar la palabra de Dios. Hacemos una oración y así nos ponemos en las manos de Dios y comenzamos el estudio, ¿sí? Señor, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, gracias por amarnos tanto. Gracias porque nos has puesto en tu iglesia para que la iglesia sea edificada y para que tu reino se extienda. Deseamos, Señor, que tu palabra llegue hasta lo último de la tierra. La mies es mucha y los obreros pocos. Te rogamos que envíes obreros a tu mies. Hay mucho fruto, Señor, todavía por recoger, hay mucha palabra que sembrar. Aviva tu iglesia, aviva nuestros corazones. Sin duda, estar cada día estudiando tu palabra provoca siempre algo bueno espiritual en nuestra vida. Así que llévanos de tu mano en este estudio, que el Espíritu Santo nos enseñe y también nos ayude a comprender. Muchas gracias por mis hermanos que escogen escuchar este tiempo y compartir también con el testimonio y comunión unos con otros. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén, hermanos. Bueno, pues tenemos el tema que nos ocupa hoy, ecumenismo a la luz de la Biblia. ¿Será que Dios quiere la unidad de las religiones o la unidad de las iglesias cristianas? Porque la palabra ecumenismo en principio tenía que ver con la unión de las diferentes confesiones cristianas. Eso es lo que se entiende que es la palabra ecuménico, buscar la unión de las iglesias. Y unir otras religiones, bueno, eso se le llama diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso sí que nos lleva a contemplar, pues, hablar de otras religiones, hablar con otras denominaciones, eso sí que se comprende. Pero la palabra ecuménico tiene que ver más con la unión de las iglesias, aunque hoy en día eso trasciende y entonces pues estamos hablando de ecumenismo y se está viendo pues la intención de que haya una unidad a nivel de religiones, también contemplando el judaísmo, el islam y bueno, otras religiones así mayoritarias. Bienvenido José Luis y todos los demás hermanos que ya os habéis conectado en este directo de Facebook. Vamos a ver en la palabra de Dios, a ver si realmente Dios quiere la unidad de la iglesia o por el contrario la Biblia dice otra cosa. La palabra ecumenismo es una palabra griega, tiene que ver con el griego antiguo. La palabra griega antigua que se utilizó para ahora la traducción ecuménico sería oikoumené. Y oikoumené, ahí se ha traducido ecumenismo. En el griego moderno se dice ikumeni. Ikumeni sería en griego moderno. Digo del griego antiguo porque la primera vez que se utiliza esa palabra oikoumené es cuando el Imperio Romano, para expresar la tierra que se había conquistado, la palabra oikoumené significa tierra habitada, así literalmente ese sería el significado, tierra habitada, porque fue un concepto que se utilizó en Roma para designar la totalidad de las tierras ocupadas por el imperio. Roma iba conquistando tierras y más tierras, naciones tras naciones, y entonces llamaron a todas las tierras del imperio ocupadas, las llamaron de esta manera, oikoumené. Es una unión de algo en este sentido. Hoy el significado es religioso, hoy el ecumenismo tiene que ver con unir las religiones cristianas, como antes hemos dicho. El diálogo interreligioso lleva sobre todo a un diálogo, como dice la palabra interreligioso, a un diálogo de las religiones denominadas abrahámicas. Las religiones abrahámicas son aquellas que tienen como fondo a la persona de Abraham. Esto es el judaísmo, el islam y el cristianismo. En estos tres casos tenemos de fondo a la persona de Abraham, el judaísmo, porque de Abraham nace la nación. Dios llama a Abraham para hacer de su descendencia un pueblo. Pero el islam también viene de Abraham porque Ismael es el primer hijo que Abraham tiene, pero con la esclava Agar. Entonces los musulmanes explican la historia al revés que los judíos o los cristianos. También nosotros la explicamos conforme al Antiguo Testamento. Pero el Islam dice que es al revés, que el hijo que Dios escogió era Ismael, no Isaac. El judaísmo tiene la otra versión, que fue Isaac, claro, el hijo de la promesa. Y nosotros, pues, la Biblia dice que también somos hijos de Abraham, pero por la fe, porque se prometió que en la descendencia de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra.
Y así ocurrió. En Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, porque vino Jesucristo, de su descendencia. Entonces las tres religiones abrahámicas son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Después, si nos queda un poquito de tiempo, igual comentamos un poquito acerca de estas dos religiones, el judaísmo y el islam. Quizás más del islam, el judaísmo lo conocemos más porque conocemos el Antiguo Testamento, entonces sabemos ya bastante. El islam igual a veces no se sabe bien del todo de dónde viene, cómo funcionan algunos detalles, ¿no?, de esta religión que después del cristianismo pues es mayoritaria en el mundo. ¿Qué dice la Biblia acerca del ecumenismo? Bueno, ecumenismo, como hemos dicho, es toda iniciativa que apunta a una mayor unidad y cooperación religiosa a través principalmente de las religiones cristianas. Si miramos un poquito el contexto histórico, os voy a referir unas fechas claves, información que tenéis en internet, pero la recopilé para mencionarla. En la historia del concepto ecuménico, tratar de unir a las iglesias cristianas, hay una serie de fechas que están marcadas. La primera fue en el año 1908, hace ya más de 100 años de eso. Spencer Jones y Paul Watson eran dos episcopalianos estadounidenses y lanzaron la Church Unite Octave, que tuvo una excelente acogida iniciada en el mundo anglicano. 9 meses después, el pastor Paul Watson se convirtió al catolicismo. Es curioso esto, que lo normal no es que protestantes se conviertan al catolicismo, no es lo normal. Tampoco hay muchos católicos que se convierten al protestantismo, pero sí que suman muchos más que al revés. Pero de tanto en tanto te enteras de por ahí algún caso así, de un pastor que se convirtió al catolicismo. Aunque suena extraño, algún caso hay. Entonces el octavario se convirtió pronto en un instrumento de apostolado en manos de la jerarquía católica de aquel tiempo, con el fin de bregar por la conversión de los cristianos no católicos al catolicismo, cual si se tratara de un mero retorno al seno de la Iglesia Católica. En el año 1910 se realiza la Conferencia Misionera Mundial en Edimburgo, que es considerada el punto de partida de una forma oficial, podríamos decir, del movimiento ecuménico. Esto es 1910. Ahí diríamos cuando arranca propiamente dicho este movimiento de buscar la unión de las iglesias cristianas. En esta conferencia se creó un comité de continuación del que surgiría posteriormente el Consejo Misionero Internacional, y ahí Charles Brent propuso la creación del movimiento Fe y Constitución, con otro hombre, Robert Gardiner, como secretario, conformando así un comité de continuación, se le llamó, de esta iniciativa para tratar de unir a las iglesias. 4 años más tarde, en el 1914, Robert Gardiner envió una carta de invitación en latín al cardenal Pietro Gasparri, y el Papa Benedicto XV, en ese momento, año 1914, contestó que se consideraba a sí mismo como la fuente y la única causa de la unidad de la Iglesia. O sea, él dijo: yo soy el Papa y yo soy la principal fuente y la única causa que puede provocar que las iglesias cristianas se unan. Bueno, quizás fue mucha presunción de parte del Papa, porque otros líderes de otras religiones cristianas pues no lo hubiesen aceptado, ¿verdad eso? En el año 1916, 2 años más tarde, el mismo Papa, Benedicto XV, mediante el Breve Romanorum Pontificum, concedió indulgencia plenaria a todos los que en cualquier lugar de la tierra, desde el 18 de enero, en que se celebrara en la cátedra de San Pedro, hasta el 16 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo, les invitó a que orasen, rezasen, claro, dijo él, para que rezasen por la unidad de la Iglesia.
utilizando una oración difundida en los Estados Unidos que había sido bendecida por Pío X unos años atrás. En el 1918, el obispo luterano Nathan Soderblom se acercó a numerosos clérigos católicos para invitarles a la paz. Se efectuó una reunión en Uppsala en el mes de septiembre y el cardenal Gasparri no se tomó la cuestión como algo serio y no acudieron a la cita. Un año después, 1919, una delegación de obispos episcopalianos se acercó a diversas iglesias europeas y al llegar a Roma los recibió Benedicto XV, quien les dijo que la única unidad posible se encontraba en su retorno a la Iglesia Católica. Si queréis uniros, veníos a la Iglesia Católica, os convertís al cristianismo y solucionó. Este papa pues no estaba por el tema de vamos a unir las religiones cristianas. A este Nathan Soderblom, que promovió este querer unir a las iglesias cristianas, por este motivo le otorgaron el Premio Nobel de la Paz. A veces es curioso cómo en el mundo se decide a quién otorgar un premio Nobel de la Paz. Bueno, está bien, respetamos, ¿no?, las decisiones de los mandatarios de que deciden esto, de los premios Nobel, pero a veces pues se le atribuye a uno méritos de paz que quizás no los tienen, pero bueno. Por primera vez Nathan Soderblom en una carta abierta sugirió la creación de un consejo ecuménico de todas las iglesias cristianas. En el 1920 tiene lugar la conferencia Vida y Acción del Catolicismo Práctico y acuden delegados de la jerarquía ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa, también la Iglesia Cristiana Ortodoxa. Se crea un comité de continuación de la Conferencia Misionera Mundial en Ginebra para sentar las bases del movimiento Fe y Constitución. Un año después, 1921, se funda el Consejo Misionero Internacional en Londres, obispos luteranos suecos y Carta del Catolicismo Práctico. En este mismo año iniciaron las conversaciones de Malinas entre clérigos católicos y anglicanos. En el año 1925 se realiza la Conferencia del Catolicismo Práctico en Estocolmo. Se produjo un violento ataque del canónigo católico Charles Joumet contra el catolicismo práctico y en su libro L'Union de les Églises de Catolicisme Pratique se reunió en Estocolmo el Comité de Continuación de la Conferencia Mundial para programar la primera Conferencia Mundial de Fe y Constitución. En el 1927 se efectuó la primera Conferencia Mundial de Fe y Constitución en Lausanne. En 1928 el Papa Pío XI publicó su encíclica Mortalium Animos, en la que trató con palabras duras las primeras iniciativas del movimiento ecuménico. Algunos papas no estaban dispuestos a buscar la unión entre las iglesias y eso fue lo que todos estos años fue frenando el conseguir este movimiento ecuménico prosperase. En el 1929 se realizó la primera evaluación seria del trabajo ecuménico por parte de los católicos con el libro de Max Privila en Lausanne, Roma. Te cuento todo esto para que veas que desde el año 1908 en adelante ha habido un montón de gente trabajando y buscando la unión de las iglesias cristianas, ortodoxas, anglicanas, católicas y todas las demás protestantes. O sea que ha habido mucha intención y se ha trabajado duro buscando que esa unidad surgiese. Y si te has dado cuenta, en los datos que he leído, el catolicismo han sido los más reacios en estos primeros años, los más reacios a conseguir esa unidad. Recuerda que dentro del mundo católico a los demás siempre se les ha visto como herejes, como gente malvada y en muchas épocas se nos llamó satánicos. A Lutero se le dijo que era el demonio o el hijo del demonio. Entonces todo esto no terminó de arrancar en estos primeros años, más que nada por eso, por el freno que el catolicismo le ponía. Hay una segunda etapa que comienza en el año 1938 en buscar la unión de las iglesias,
cristiana, las religiones cristianas, y en esa nueva etapa coincide con la historia del Consejo Mundial de Iglesias, el CMI, su estatuto fijado provisionalmente en Utrecht en el 1938 a causa de la Segunda Guerra Mundial, no fue adoptado hasta la Asamblea de Ámsterdam en el 1948, cuando ya finalizó la guerra. El Consejo se definió no como una superiglesia o como una iglesia mundial, sino como una comunidad de iglesias que reconocen a Cristo como Dios y Salvador. Desde su fundación se han establecido 7 asambleas generales a través de todos estos años, desde el 48 hasta el 91, 7 asambleas generales que se reunieron en diferentes países de todo el mundo, desde Ámsterdam a Nueva Delhi, a Nairobi, a Vancouver, etc. En cuanto a la Iglesia Católica, el Papa Juan XXIII produce un cambio de rumbo. Hasta ese momento los papas anteriores han ido frenando, han ido con esa pretensión: si queréis uniros, haceros católicos, y no aceptaban otra cosa. Pero Juan XXIII produce un cambio de rumbo con la creación del Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, una comisión preparatoria al Concilio Vaticano II, que más tarde recibiría el nombre de Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. El 6 de junio de 1960, Juan XXIII designó al cardenal Agustín Bea como primer presidente del recién creado secretariado. El secretariado participó en 1961 de la conferencia que se hizo en Nueva Delhi, que antes te he mencionado, y fue el responsable de la redacción de diferentes borradores de documentos críticos durante el Concilio Vaticano II, entre ellos el del decreto que se llamó Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo. Las últimas palabras pronunciadas por Juan XXIII en su lecho de muerte exteriorizaron su compromiso ecuménico. Cuando Juan XXIII estaba ya muriendo en su cama, él dijo esto: ofrezco mi vida por la Iglesia, por la continuación del concilio ecuménico, por la paz en el mundo y por la unión de los cristianos. Mis días en este mundo han llegado a su fin, pero Cristo vive y la Iglesia debe continuar con su tarea. Ut unum sint. Latín. Juan XXIII dijo eso. Juan XXIII no duró mucho en el papado. Igual tenía ideas que no eran muy aceptadas por el resto del catolicismo. Y bueno, fue más tarde con la llegada de Karol Wojtyła, Juan Pablo II, que esto da un paso más grande hacia adelante, hacia la unidad de las iglesias cristianas. Juan Pablo II sigue promoviendo la unidad de los cristianos. De hecho, él hace cosas que antes ningún otro papa había hecho, como pedir perdón a los hermanos protestantes, dijo Juan Pablo II, reconociendo que en contra de Lutero y del protestantismo se hicieron muchas injusticias, se nos trató muy mal, y entonces Juan Pablo II, en nombre del catolicismo, pidió perdón a los protestantes y a todo el movimiento que se consideraba protestante desde Lutero. Se continuaron dando pasos adelante. Benedicto XVI, Ratzinger, el papa que sigue vivo, aunque ya no ejerce como papa, dimitió de papa y vive en unas dependencias del Vaticano, recluido. Pues Ratzinger, o Benedicto XVI, continuó con la unión de las iglesias cristianas. Y el actual papa, Francisco, pues igual, ha continuado en la misma línea y aún dando pasos más avanzados, porque ya no solamente tratando en la unión de las iglesias, sino en el acercamiento con las otras religiones abrahámicas. Cosas muy curiosas que nunca antes habían ocurrido. A principios de año, el Papa Francisco se reunió en los Emiratos Árabes con el gran imán y el príncipe de Arabia Saudita. Y una cosa inédita, porque en estos países el cristianismo está totalmente prohibido. Nunca un líder cristiano, o en este caso un papa, había visitado un país así como estos,
y lo curioso es que fue recibido con todos los honores. Le pusieron alfombra roja, lo recibieron con regalos, con obsequios, con poesías y con todo tipo de elogios. Y tanto el gran imán como el Papa Francisco estuvieron reunidos en diferentes ocasiones planeando cosas juntos. Cosas muy interesantes. ¿De qué hablaron? No se sabe todo, pero parece que planearon una reunión que se tuvo que aplazar. Estaba prevista para el mes de mayo, pero por causa del COVID-19 se aplazó, porque el Papa Francisco en su nombre propio y en el nombre del gran imán convocaron a todos los poderosos, los ricos, los influentes y los gobernantes de la tierra a una reunión en Roma para tratar cosas de vital importancia, cosas que tienen que ver con cambio climático y con la educación de nuestros hijos en el futuro, etcétera, etcétera. ¿Qué traen entre manos? Insólito. El gran líder de los católicos con el gran líder del Islam trabajando juntos. Eso el mundo nunca lo había visto ni imaginado. Y ahora están ocurriendo esas cosas. Allí mismo en Arabia Saudí se estaba construyendo, no sé cómo estará, hace tiempo que no miro la noticia referente a eso, pero se estaba construyendo un gran edificio que sería de instalaciones, oficinas, etcétera, que acogería la sede en esta zona del Oriente de los cristianos, católicos, los musulmanes y los judíos, que es otra de las grandes noticias, que que el Papa y los, o sea, los católicos y los musulmanes busquen unión, esto ya es difícil, es complicado verlo. Pero que los judíos estén por ahí y también se unan, sobre todo a los musulmanes, que siempre han estado a matar los unos con los otros, pues todo esto, hermanos, está marcando un antes y un después en la historia. Y sin duda está significando un nuevo panorama mundial, que nunca antes esto se había visto. Antiguamente, pues esto nunca había ocurrido, pero ahora está ocurriendo. Están pasando cosas que parecían insólitas y que las profecías bíblicas costaban de aceptar, porque eso de pensar que en los últimos tiempos en el mundo habría solo una reunión única mundial, era algo que costaba de imaginar. O sea, cómo musulmanes, judíos, otras religiones accederían, estarían dispuestos a formar parte de una sola religión, todos juntos. Esto era muy complicado de imaginar. Y hoy todavía a simple vista para nosotros lo observamos y decimos, pero es complicado, ¿no? Pero se están dando pasos impresionantes en esa dirección. Se está hablando, hay diálogo y hay trabajo juntos, se está trabajando juntos. Entonces, bueno, ahí están tratando de que las religiones se unan. Y ahí, en estos últimos años, pues también aparecen los grandes líderes del protestantismo, además de los de la Iglesia ortodoxa, de la Iglesia anglicana, pues también aparecen los líderes destacados del protestantismo en el mundo. Siempre hay un montón de fotos por ahí por internet en las que siempre se ve pues al Papa rodeado de los ecuménicos, de los que están ahí alrededor suyo, y entonces pues en esa unión, no sé si te has fijado en algunas de esas fotos. Aquí en el Facebook de la iglesia, ahora si tú tienes abierto el Facebook con el directo, no sé si puedes mover un poco hacia arriba o hacia abajo la pantalla, pero si mueves un poco hacia abajo, sin que pierdas la conexión, claro, no sé si lo puedes hacer. Si no, igual lo ves por ahí en algún sitio. La foto del cartel que Javi hizo una foto del cartel del título del estudio de hoy, analizando el ecumenismo a la luz de la Biblia, ¿vale? Y ahí se ve en la foto, se ve al Papa Francisco rodeado de líderes de las iglesias cristianas del mundo y quizás de alguna otra religión, porque también se ve ahí a un lama tibetano, se ve también a alguien del budismo representando, o sea, hay diferentes personajes por allá. Pero si tú te fijas bien en estas fotos, siempre que veas
una foto de estas que se habla de la unión de los cristianos, siempre el Papa aparece en el centro, siempre. Él siempre está en el centro. Eh, Estoy ahora intentando colgar eh, un par de fotos. Mira, ahora estoy utilizando el ordenador mientras hablo por la tablet en el directo. Estoy poniendo dos fotografías de las muchísimas que hay. Espera que no veo. Dos fotografías de las muchísimas que hay de fotos que tienen que ver con... Espérate, a ver. Me tapo yo mismo. Vale. Las estoy publicando. Ahora en unos segundos os aparecerán en la pantalla de vuestro ordenador. Y quiero que te fijes en ellas si podéis. No sé si podéis escucharme y a la vez mirar las fotos. O a lo mejor si tenéis dos dispositivos como hago yo, en uno podéis escucharme y en el otro podéis revisar la página de la iglesia. He puesto dos fotos ecuménicas. La primera se ve el Papa Francisco rodeado de un montón de líderes de diferentes iglesias cristianas y religiones. En la segunda foto es el Papa que está con pastores evangélicos. Estos hay 6 y los 6 son solo pastores evangélicos. Quiero que te fijes tanto en una foto como en la otra, como en la que Javi puso en el cartel de la iglesia, que siempre el Papa aparece en el centro, siempre es el centro de la atención. ¿Por qué? Porque él es el que organiza todo esto, él es la estrella de lo que hace posible que sea la unión de la iglesia. O sea, el Papa ha cedido, como antes os he mostrado, ellos han estado haciendo, a través de los años, han estado avanzando en esto de unir a las iglesias, pero siempre que ellos tengan un liderazgo, siempre que sea Roma, el Vaticano y la figura del Papa el centro de todo esto, los que de alguna forma llevan la iniciativa. De alguna forma pues es el personaje más importante. Yo no he puesto más fotos, solo os he puesto estas dos, pero hay fotos de pastores evangélicos y cantantes famosos evangélicos que han tenido audiencias con el Papa y se les puede ver algunos hasta besándole la mano y haciendo reverencia ante el Papa. No sé lo que tú opinas al respecto. Yo opino que no nos tenemos que inclinar ante ningún hombre y besarle la mano menos. Un día podemos hablar de simbolismo del mundo católico, pero el besar la mano implica un reconocimiento hacia esa persona. ¿Por qué se le besa la mano al Papa? Bueno, es un reconocimiento de señorío, de que él está por encima de los demás. Es besarle la mano, es un gesto de humillación ante el Papa. Bueno, no sé si eso de inclinarse ante el Papa igual impresiona, ¿no? Oh, el Papa me ha concedido la audiencia. Nosotros hemos estado, la familia hemos estado en Roma, hemos visitado el Vaticano. A mí me gusta la arquitectura que hay en la ciudad de Roma, todo es muy bonito, está todo roto, sí, todo ruinas por todas partes. No, pero está bien, a mí me gusta la historia, me gusta estar en el anfiteatro de Roma, allí un poquito solo, meditando y pensando y orando y planteándote en este lugar cuánta sangre de hermanos nuestros fue derramada. En este mismo lugar aquí, donde estaba la arena, en el fondo de este Coliseum, y cuántos hermanos nuestros debieron perder la vida, ¿no? Y bueno, y allí en el Vaticano, pues lo mismo. Pero si yo me cruzo con el Papa por allí, te aseguro que a mí no me impresiona. O sea, mucho menos inclinarme y besarle la mano. Si quiere él hacerse una foto conmigo, pues igual le dejo, no sé, depende cómo me pille de humor. ¿Entiendes? O sea, a mí no me impresiona encontrarme con un famoso, y menos si es el Papa. O sea, el Papa, él acepta el que los demás se postren ante él. Tú puedes buscar fotos en internet
de reuniones entre los cardenales y el Papa, eso, y vas a ver muchas fotos en las que aparecen los cardenales totalmente postrados delante del Papa. Él es el vicario de Cristo en la tierra, o sea, el sustituto. El Papa sustituye a Cristo en la tierra, o sea, es como si fuese un Cristo menor, pero como no está Cristo, está Él. Y es el sucesor de Pedro, perdón, y no, eso no dice la Biblia, o sea, no lo podemos aceptar. Si yo he tenido muchas conversaciones con católicos y con sacerdotes o con monjes de alguna orden del catolicismo, y hemos podido hablar y hemos podido discutir sobre temas bíblicos, y hay gente que está muy abierta a eso, a que hablamos, discutamos, pero no hemos quedado para hacer misas o reuniones, cultos unidos, no hemos quedado para eso. Hemos quedado para hablar de la Biblia, para hablar de temas, pero difícilmente, hermano, yo podría imaginarme entrar a una reunión, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Una misa culto, unidos? ¿Cómo llamaríamos? Porque la palabra misa tiene un significado. Y nuestra palabra culto la utilizamos también dentro del significado del culto que le damos a Dios. Entonces, ¿cómo podríamos reunirnos y hacer una serie de prácticas de nuestra liturgia delante de Dios? Yo lo veo muy complicado, porque hay cosas fundamentales que no compartimos, que las vemos muy distintas. ¿Y por qué? Bueno, pues ahí es donde vamos ahora, a ver qué dice la Biblia. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos plantea? De entrada ya te digo que en ninguna parte de la Biblia aparece la palabra ecuménico. No, no es una palabra bíblica, no está en la Escritura. Ya hemos visto que en los tiempos de Roma esa palabra se utilizaba para hablar de la totalidad de las tierras ocupadas por Roma. Oikoumené significa literalmente tierra habitada o tierra ocupada. Y de ahí sí hablaba como esa unión de las tierras, pero esa palabra es cuando se empieza a utilizar como denominando la unión de las iglesias cristianas, es a primeros del año 1900, 1908, 1910, por ahí es cuando comienza a utilizarse esta palabra. Oficialmente sería el año 1910, cuando el movimiento ecuménico se pone en marcha. Vamos a ver en la Biblia qué dice. No aparece la palabra ecumenismo, pero sí que nos habla de cosas que tienen que ver con esa posible unión de la Iglesia. Y eso es lo que nos interesa, ver qué dice la Biblia. Vamos a ir a la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, leeremos el versículo 1. A veces es todo esto de buscar la unión, es confuso, es peligroso, porque decir unirse parece algo positivo siempre. La unión de las iglesias. Sí, las iglesias que tienen el mismo sentir en Cristo, que tenemos los mismos principios, las mismas doctrinas, que creemos en el mismo Señor, que buscamos el mismo objetivo, predicar la palabra de Dios única, viva, absoluta. Y hablar de la unidad suena bien, pero bueno, la Biblia nos enseña que la unidad no vale para en todos los casos. La unidad de cualquier forma no es posible. Vamos a ir viendo algunos textos. Segunda de Pedro 2.1. Segunda de Pedro 2.1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. La Biblia condena las falsas doctrinas. Esto es así. La palabra de Dios es absoluta en su enseñanza. Y la palabra de Dios, en este texto y en otros muchos, condena todo aquello que se salga de la pura y absoluta verdad de la Escritura. La palabra de Dios es una unidad perfecta.
y la verdad de las Escrituras es absoluta. El apóstol Pablo hablaba en Efesios y decía de que, bueno, habiendo oído el Evangelio de verdad, él sigue explicando y dice, no es que haya otros evangelios, pero es que algunos han manipulado, han torcido, han enseñado. Estos días hemos estado en diferentes estudios viendo que algunos tuercen las Escrituras. Aquí, fíjate, voy a volver a leer este versículo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando del pueblo de Dios. Está hablando allí donde se movían la obra de Dios en la tierra. Entre el pueblo surgieron los falsos profetas. Pero dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, también dentro de la iglesia surgen maestros cristianos, pero que son falsos. ¿Por qué son falsos? Bueno, porque están introduciendo herejías destructoras. Y dice que lo hacen encubiertamente. O sea, son doctrinas equivocadas, falsas, pero como muy sutiles. O sea, no es que nosotros creemos en Cristo y aquellos creen en, yo qué sé, en Baal. No, no, también creen en Cristo. Pero lo que enseñan no es lo que Cristo enseñó o lo que la Biblia dice. Dicen muchas de las cosas que dijo Cristo, pero de pronto, ahí te cuelan algo que no dijo Cristo o no dice la Biblia. Entonces, en esas enseñanzas se niega al Señor, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La Biblia condena las falsas doctrinas. Por lo tanto, si la Biblia condena las falsas doctrinas, yo no las puedo aceptar. O sea, yo no puedo decir, bueno, vamos a buscar las cosas que tenemos en común. Dejemos a un lado lo que nos separa. Hermano, lo siento, pero no acabo de entender eso. Buscamos las cosas que tenemos en común. En común podemos tener cosas hasta con los satánicos. O sea, a lo mejor ellos aman la naturaleza. Ah, mira, nosotros también. Pues vamos a juntarnos. Porque haya cosas que nos unan, no podemos tener comunión. ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Dice la palabra de Dios. O estás en la luz o estás en las tinieblas. No hay puntos intermedios. O predicas la palabra del Señor tal como es, al 100% en la sana doctrina, o la Biblia dice que son doctrinas de demonios, que herejías destructoras, dice en este versículo, y recuerda, encubiertamente, herejías destructoras puede sonar a enseñanzas así muy radicales. No, no, simplemente escoger la verdad y torcerla. ¿Cuándo fue? Ayer o antes de ayer que estábamos viendo que Satanás utilizó las Escrituras y las interpretó equivocadamente para tentar a Jesús o para engañar a Eva. Estudiando ayer fue cuando estudiábamos acerca de hermenéutica. Estamos viendo un estudio paralelo a lo que estamos viendo hoy, un estudio en el que estamos aprendiendo la hermenéutica sagrada, interpretación de las Escrituras, de las Santas Escrituras. Porque solo hay una forma de interpretar las Escrituras. Aquí mismo en las cartas de Pedro leímos que la Escritura no es de interpretación privada, no la puede interpretar cada uno como quiera. Solo hay una manera de interpretarla. Ya hemos comentado algún error que en la Iglesia se cometió, pero a lo largo del curso de hermenéutica vamos a ver, porque es un curso para ver cómo tenemos que interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, y eso nos va a llevar a ver cómo a lo largo de la historia se interpretaron mal. Y el catolicismo apostólico romano se sostiene en un montón de esas falsas interpretaciones, de esas interpretaciones equivocadas, de torcer las Escrituras. Entonces, cuando alguien tuerce las Escrituras, cuando alguien interpreta equivocadamente, basándose en sus propios intereses, yo no puedo tener comunión con eso, no podemos compartir con eso. Hermano, yo conozco pastores que participan en el ecumenismo. Yo conozco pastores, iglesias, que organizan eventos cristianos para compartir con hermanos católicos y hacen actividades juntos. Bueno, yo lo respeto, pero en la liturgia del culto a Dios no podemos hacer cosas juntos.
Yo he participado en algún acto, por ejemplo, aquí en Valls, en una ocasión, Carod Rovira, él es catedrático de Historia y Filología, y él ha escrito muchos artículos y escribió un libro que se llama Historia del protestantismo a los países catalanes. Lo he dicho en castellano por los hermanos que están escuchando de otros lugares, porque el título es en catalán, Historia del protestantismo a los países catalanes. Y él habla desde Lutero y cómo el protestantismo llegó a Cataluña y los países catalanes y tal, ¿no? Y entonces él fue invitado por un cura, un sacerdote católico de aquí de Valls, invitó a Carol Rovira a una conferencia y Carol Rovira me invitó para que pudiese estar ahí. Me dijo, pues mira, tal día nos vimos en Reus en una presentación de su libro. Y entonces me dijo, mira, tal día voy a Valls, invitado por el Musén Joan, un cura, un sacerdote que se llamaba Joan, y voy invitado, si quieres venir a escuchar. Y eran en unas instalaciones católicas, pero ¿sabes cómo se titulaba la conferencia? La conferencia se titulaba Cosas que los católicos tienen que saber de los protestantes. Carlos Rovira no es católico, tampoco es protestante, aunque simpatiza con el movimiento protestante. Por eso él ha invertido mucho en investigar, en escribir y en defender al final a la fe protestante. Él se denomina agnóstico, creyente, agnóstico, algo raro, no sé, pero no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Pero en esa conferencia él dijo cosas muy interesantes. Él habló de los errores del catolicismo a través de los tiempos a la hora de menospreciar a los protestantes, sus errores, sus equivocaciones, sus argumentos insostenibles, lo que la Biblia dice y lo que, en fin. Entonces yo pude estar ahí, yo saludé al sacerdote que invitó a este hombre, hablamos, conversamos. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir, oye, ¿por qué no hacemos un culto o una misa unidos a Dios? Eso es lo que busca el ecumenismo, unirnos, tener comunión. La palabra comunión, tú ya sabes que son dos palabras compuestas, común, unión. O sea, hay una unión que tenemos en común, eso es lo que nos une, la unión en común que tenemos. Pero la comunión bíblica, la unión en común tiene que ser total, completa. No puede haber fisuras, no puede haber cosas que nos enfrenten. En un acto interconfesional unidos, unos tendrían que aguantar en un momento dado algo que no comparten y otros en otro momento dado tendrían que aguantar algo que no comparten. Pero bueno, volvemos a lo que nos interesa, ver más acerca de lo que dice la Biblia. Vamos a ir ahora a la segunda carta a los Corintios y vamos a leer ahí algunos textos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, leeremos el versículo 14 al 16. Segunda Corintios 3, 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Está hablando de los judíos, el judaísmo que no creyó en Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la Escritura, dice el Evangelio de Juan. Entonces aquí Pablo lo explica muy bien. Dice que es que el entendimiento de ellos se embotó. Se quedaron ahí, no veían, no entendían. Estaban esperando al Mesías y el Mesías vino y no le reconocieron. Bueno, pues entonces algo falló, no le estaban esperando mal. Tenían una idea equivocada, porque la Escritura hablaba de Jesús. También decíamos este día en el estudio de hermenéutica que Jesús les explicó a los dos discípulos que iban hacia Emaús, les explicó, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todo lo que las Escrituras decían de él.
La Escritura, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, como dice aquí Pablo, hablaba de Jesús, habla de Jesús. Pero ellos no entendieron, interpretaron mal las Escrituras, o a veces ni las llegaron a interpretar. Y es lo que aquí Pablo está diciendo. Hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Es como un velo que tapa sus ojos y no ven, están ciegos. Ellos leen el Antiguo Pacto, pero algo les ciega para entender todos esos pasajes que hablan de Jesucristo. Ese velo dice que es quitado por Cristo. Y hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No entienden, no aceptan, no pueden. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Qué es lo que pasó con muchos hombres, Pablo inclusive? Pablo no entendía. Pablo cuando vio a los cristianos decía a todos, hay que matarlos a todos. Los cristianos cuando oían el nombre de Pablo les temblaban las piernas. Era un terror y no tenía piedad. Era celoso de perseguir a los cristianos porque él creía que iban contra Dios. ¿Y por qué? Porque no entendía las Escrituras, no las interpretó correctamente. Tenía ese velo que cegaba sus ojos. Pero cuando conoció a Jesús, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Qué bien sabía Pablo esto, porque él lo vivió, él lo experimentó. Entonces, fíjate, hemos dicho, primera cosa, la Biblia condena las falsas doctrinas. Segunda cosa, hay un velo que tapa el entendimiento de todos aquellos que no han conocido la verdad bíblica, que no han reconocido a Jesucristo como único mediador y salvador de los hombres. Y por tanto, solamente cuando uno cree en Jesucristo el velo le es quitado. Dicho de otra forma, todos aquellos que siguen con un velo puesto ante sus ojos es porque no han creído. Eso es lo que dice este pasaje. Cuando crean, el velo les será quitado. Por lo tanto, todos aquellos, aunque se llamen cristianos, que consideran otras enseñanzas en contra de la enseñanza bíblica, que hay otras doctrinas que difieren en doctrinas fundamentales del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto en Cristo, bueno, pues la única explicación es que no han recibido al Señor como su Salvador personal, porque si lo hubiesen recibido, ese velo habría caído de sus ojos. Recuerda que ser religioso, utilizar un lenguaje, decir yo creo en Cristo, hasta ahí eso no salva. Dice en Santiago que también los demonios creen y tiemblan. Creer en Jesucristo se puede creer de muchas maneras. Se puede creer como un icono, como algo místico, como un personaje histórico. Se puede creer como un ídolo. Se puede creer de muchas formas en Cristo. Pero solo hay una forma correcta de creer. Es un arrepentimiento profundo, sincero y verdadero de tus pecados. Es un reconocimiento a que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Creer que Jesucristo es Dios, creer que Él murió por nuestros pecados y creer que Él se levantó de los muertos, creer que Él volverá a buscar a su iglesia, creer en Jesucristo implica todo eso. En la Biblia vemos ahí en Hechos que había unos que creían en Jesús y tal, pero decían que no había resurrección de los muertos. Entonces, ¿de qué te sirve creer en Jesucristo? Si crees que la muerte es el fin y que ya no hay nada más y que nadie más resucitará. Venga, otra cosa más. Segunda de Pedro. Segunda de Corintios. Estamos aquí en Corintios. Nos quedamos de momento aquí. Segunda de Corintios 4:4. Estamos aquí justo al ladito. Segunda de Corintios 4:4. El tema continúa. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Está hablando de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos?
Cuidado, aquí en el contexto es gente creyente, pero creyente miembros de una religión. Cuando el apóstol utiliza la expresión incrédulos es porque se está refiriendo a personas que no creyeron para nacer de nuevo, para salvación en Cristo. Y dice que fue el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. El Dios de este mundo cegó el entendimiento de ellos. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira, si la luz de Cristo no resplandece en tu vida, estás bajo el poder del Dios de este mundo, de Satanás. Jesús les habló muy duramente a los líderes religiosos de su tiempo. Les dijo cosas durísimas, cosas que yo no me he atrevido a decirle nunca a nadie. Pero Jesús una vez a los fariseos y a los líderes religiosos del judaísmo les dijo que ellos eran hijos de su padre el diablo. Imagínate, tú eres hijo de Satanás. Eso es hablarle duro a alguien, ¿eh? Eres hijo de Satanás. ¡Wow! Es que es así, hermano. O sea, no podemos ignorar la verdad, la realidad. Los que están cegados en su entendimiento por su incredulidad están bajo la influencia del Dios de este mundo, de Satanás. Y Jesús se lo dijo. No importa que fuesen sacerdotes, escribas o fariseos. Satanás era su padre. Así le dijo Jesús. Tremendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo puede un hijo de Dios unirse con un hijo de Satanás? ¿Cómo puede un hijo de Dios tener una práctica de culto a Dios con un hijo de Satanás? ¿Verdad que suena muy extraño? Bueno, hace rato que no veo comentarios. No sé si me seguís, si alguien se durmió, si estáis de acuerdo, estáis escandalizados, no sé. Segunda de Timoteo 3:16. El otro día leímos este versículo muy conocido. Yo sé que muchos de vosotros os lo sabéis de memoria, pero lo vamos a leer una vez más aquí de la Escritura. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura, que dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso en cuanto a ecumenismo? Bueno, si tú menosprecias la Escritura, estás menospreciando la palabra de Dios, la inspiración, el mensaje de Dios. Si tú dices, bueno, sí, la Biblia dice eso, pero nosotros añadimos algo o quitamos algo, estás en la maldición del final del libro de Apocalipsis. Cualquiera que añada o quite algo de la profecía de este libro será maldito. Las maldiciones que hay descritas en este libro caerán sobre él. O sea, una persona a la que Dios maldice, yo no soy nadie para meterme por medio y decir, bueno, venga, va, hombre, ven para acá, no es para tanto, ven, vamos a darnos un abrazo y vamos a celebrar juntos a Dios. Si estás negando las verdades de la Escritura, si estás manipulando el mensaje de la Escritura, si estás torciendo las doctrinas bíblicas, si estás diciendo cosas que contradicen lo que el mismo Señor inspiró en su palabra, yo no puedo tener comunión con esa persona. Recuerda, estamos hablando de comunión, común unión, ecumenismo, unir las religiones. No está diciendo que no puedas hablar con una persona. No, al contrario, la Biblia nos llama también a hablar a ellos, a los que están equivocados. Porque el propósito es que la luz de Cristo les resplandezca, crean, ese velo caiga de sus ojos y sean salvos. Pablo creyó. Alguno puede decir, guau, pero es que es muy difícil que uno de estos crea. No, hermanos, hay testimonios, hay un montón de testimonios. Antes te dije, ahí hay algún
pastor protestante que se fue al catolicismo, pero son casos contados con los dedos de la mano. Sin duda este no era nacido de nuevo, era miembro de una religión. Me acuerdo de hace muchos años en Reus había una persona que estaba en la iglesia evangélica en Reus. Y hablábamos con él muchas veces y decía que lo visitaban los testigos de Jehová y que tenía grandes conversaciones con ellos. Siempre interpreté que, bueno, que es que discutía, le gustaba discutir con los testigos de Jehová y tal, ¿no? Pero al paso del tiempo, ya no lo vi mucho tiempo, y un día me encontré con él y le pregunté, y me dijo que se había hecho testigo de Jehová. Yo creía que me estaba bromeando, digo, yo me reía así, sí, hombre. Y no, me lo decía serio, no, sí, me fui con los testigos de Jehová. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo puede ocurrir eso? Bueno, pues porque él era evangélico, pero no era hijo de Dios. Estaba en la iglesia, hablaba de Dios, leía la Biblia, no sé si hasta predicó o no, pero ser religioso no quiere decir ser salvo. Uno puede tener un lenguaje, uno puede practicar cosas religiosas, igual que te puedes dedicar a la política, o puedes pertenecer a las múltiples religiones filosóficas, o puedes hacer de todo lo que tenga que ver con el habla, la actitud y enseñar cosas, pero nacer de nuevo es algo único, algo que se produce en el espíritu, es un milagro que viene de parte de Dios, no se puede falsificar. Podemos engañar durante un tiempo, pero al final se ve. Al final, por sus frutos los conoceréis. Y al final, pues, acaba saliendo por alguna parte. Y en este caso, pues este se hizo testigo de Jehová. Puede ser que de pronto un día un pastor, pues dice, pues yo me hago católico. Bueno, pero lo normal es ver a muchos católicos que se han convertido a Cristo. No es que han cambiado de religión. Claro, si te conviertes a Cristo, pues lo normal es que de pronto pues vengas a buscar tener comunión con creyentes que piensan como tú, que leen la Biblia como tú. Entonces, pues en este caso lo más normal pues es que te metas en una iglesia evangélica, ¿no? No todo lo que reluce es oro. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. No te olvides de eso. Apocalipsis 18, versículo del 4 al 8. Vámonos al último libro de la Biblia. Hoy es martes, pero ya no estamos estudiando Apocalipsis porque se acabó. O sea, no podemos seguir escribiéndolo. Lo estamos escribiendo nosotros en este tiempo, pero en el cumplimiento de lo que aquí ya decía Apocalipsis. Pero vamos a volver muchas veces a Apocalipsis porque la revelación, Dios nos ha revelado cosas y esto es actual, estamos en este último tiempo. Bueno, hay algunos hermanos me estaban diciendo, sí, Luz me decía, estamos muy atentos, y Juan Vázquez también. Y bueno, me alegra saber que estáis por aquí. Es que esto del Facebook en los dispositivos, tenía abierto el ordenador y se han quedado congelados. En la tablet no me salen. Y ahora he abierto el móvil y ahí estoy leyendo los... O sea, ahora mismo tengo Facebook en tres dispositivos y en uno estoy leyendo los comentarios. Va como va esto. Vamos a tener que hablar con el Mark Zuckerberg y explicarle, oye, esto del Facebook, perfecciónalo, que tenemos que seguir predicando la palabra de Dios y no acaba de ir muy fino. Bueno, y vamos a leer Apocalipsis 18, versículo 4 al 8. Apocalipsis 18, del 4 al 8. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto,
Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿De qué está hablando aquí en este capítulo 18? Mira, el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis habla de Babilonia, la religión falsa, la religión que representa la religión del anticristo. Pero hay una descripción ahí de la gran ramera, se llega a mencionar su nombre, Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras. ¿Y por qué habla tan duro la Escritura contra una religión? Bueno, pues por lo mismo que mencionábamos allí en Apocalipsis 3, la última de las 7 iglesias, la iglesia de la Odisea, a la que le dice, por cuanto eres tibia y no fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo os explicaba que ahí no está hablando del nivel espiritual de una persona, caliente, tibio o frío. No está hablando de un nivel espiritual, está hablando de clases de personas. Están los fríos, están los tibios y están los calientes. ¿Quiénes son los calientes? Los que creen en el Señor, han nacido de nuevo y viven como hijos de Dios. ¿Quiénes son los fríos? Aquellos que no han nacido de nuevo, los que no creen en el Señor. ¿Y quiénes son los tibios? Le está hablando a una iglesia, pero a una iglesia que ha dejado a Cristo fuera. O sea, los tibios son los falsos religiosos. Son religiosos, pero solo tienen apariencia. No tienen a Cristo como su Salvador personal. Por lo tanto, eso sí es un problema, más que ser frío. Porque ser frío, siempre la persona que no cree en el Señor como su Salvador, siempre está en el momento en el que la palabra predicada le puede tocar el corazón y darse cuenta por su circunstancia, reflexionar y terminar convirtiéndose en caliente, ser cristiano. Pero los tibios, dice allí la iglesia de la Odisea, lo tenemos todo, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Claro, si ellos creen que están en el camino equivocado, pero ellos están convencidos que están en el bueno, nunca se plantearán la necesidad de cambio, nunca se plantearán la necesidad de arrepentirse y creer, porque ellos creen que ya están donde tienen que estar. Ese es el problema de ser religioso, que tú estás convencido que lo que tienes es la verdad y por lo tanto no escuchas otras cosas. Y al no escuchar otras cosas no escuchas la verdadera religión. Aquí está hablando de esa religión, la Babilonia la Grande. Cuando estudiemos este capítulo en nuestra serie de Apocalipsis, nos detuvimos varias semanas porque aquí se hace una descripción de la religión que se describe aquí. Y hermanos, lo siento mucho por aquellos que se pudiesen ofender, que pudiesen estar escuchando, pero hay un montón de cosas que coinciden y son exactas dentro de la forma, la apariencia y la liturgia del catolicismo romano. Está ahí descrito de una forma que es sorprendente, no lo tengo que decir yo. Tú lo lees, te están viniendo a tu mente imágenes de cosas que conoces. ¿Y qué es lo que dice ahí? Pues mira lo que hemos leído. Pueblo mío, salid de ella. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados. Mira, un movimiento religioso que niega las doctrinas fundamentales de la salvación está cometiendo un pecado, una herejía. Si tú participas con ellos, estás participando de sus pecados y de su herejía. ¿Qué dice la Escritura acerca de la salvación? La Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Si tú escuchas otra religión que diga que hay otros mediadores, estás participando de una herejía. La Escritura dice que para ser salvo solamente se puede llegar por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si hay una religión que predica que tienes que hacer buenas obras para salvarte, eso es una herejía. Si tú participas con esos, estás participando de esa herejía. ¿Entiendes? La Biblia dice que solamente a Dios
se le puede adorar, a nadie más, ni rendir homenaje, ni adorar en ese sentido, ni dar culto a ninguna otra persona. Si tú participas con una denominación, iglesia, religión, que rinde culto, homenaje y adora a otras personas, a otros personajes, estás siendo partícipe de esa herejía. La Escritura dice, y es un mandamiento de la ley de Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. Imagen ninguna, ni de lo que hay en los cielos ni lo que hay en la tierra. O sea, ni de Dios, no, ni de Dios. Imagen no. Si tú participas con aquellos que adoran imágenes, estás participando de sus herejías, ¿entiendes? Ahí la palabra de Dios es claro, no seáis partícipes con ellos, no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Ves cómo la Biblia habla de ecumenismo? Pero dice que no es posible. Hay un llamado en la Biblia a la unión de los cristianos, no de las religiones. Es muy distinto eso. Unir religiones, la palabra religión para empezar ya no forma parte del diseño de Dios. Es una invención de los hombres. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, no dijo, yo voy a fundar una nueva religión. No. Él tiene una sola iglesia, aquellos que han creído de verdad en Él como Salvador personal y le siguen. Todo lo demás queda desechado y nosotros no podemos participar de eso. Mira lo que dice también en 2 de Timoteo 3:5. 2 de Timoteo 3:5. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, dice, traidores, impetuosos, estoy leyendo desde el 3 para ponerme un poquito, el clave es el 5. En el 4 estoy ahora, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice? A estos evita. Está hablando de hombres que se aman a sí mismos y que tuercen las enseñanzas, que buscan lo suyo. Personas que tienen apariencia de piedad, son muy religiosos, parecen muy creyentes, hacen oraciones, tienen la palabra de Dios en sus bocas, van por la vida con una apariencia de santidad, de bondad, pueden ser muy educados, pero lo que hablan, lo que dicen, lo que viven, no está conforme a la verdad de las Escrituras. No siguen aquello exactamente lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, ¿qué dice? A estos evita. Así te dice la palabra de Dios. Hermano, no estamos hablando solamente de una religión determinada, estamos hablando de personas que hacen estas cosas. Personas que viven de esta manera. Dentro del mundo protestante también hay así gente, ¿eh? A estos evítalos. O sea, no puedes tener parte con cualquiera. No puedes participar de según qué cosas. Tenemos que ser muy cuidadosos de lo que hacemos. No todo está aceptado. No todo es posible. Mira, 2 de Juan. Vamos a leer del 9 al 11. 2 de Juan, versículos del 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, escucha lo que dice la Biblia, no tiene a Dios. Te voy a volver a repetir, ¿eh? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, solo hay una doctrina de Cristo, no hay varias. Es que cada uno lo interpreta a su manera. El que no está interpretando 100% de la forma correcta, no tiene la doctrina de Cristo.
Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice la Biblia? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Lo has escuchado bien? Mira, nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es una cosa, pero otra cosa es participar con ellos de las actividades de la religión. Hemos sido llamados a hablar con cualquiera. Cuando dice ahí no le recibáis y tal, tiene que ver con tener comunión, con practicar. O sea, nosotros tenemos que predicar el Evangelio a todos. ¿Por qué Jesús era tan duro con los líderes religiosos de su tiempo? Sepulcros blanqueados, por fuera estáis blancos, pero por dentro estáis llenos de porquería. Dice palabras duras allí, en el castellano se suavizaron un poquito ahí en Reina Valera. Hipócritas, sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué utilizó palabras tan duras? Porque estos desvían a muchos a la perdición. Si una persona que parece que tiene toda esa autoridad le dice a alguien, si crees en esto también te salvas, y es mentira, esa persona se puede condenar para siempre. Esto es muy grave. Por eso no podemos tener parte con eso. No podemos tener parte porque el que dice bienvenido, estás participando de sus malas obras. No puedes. Recuerda que aquí no está hablando de delincuentes, no está hablando aquí de pecadores que cometen aberraciones, está hablando de gente religiosa, gente que no persevera en la doctrina de Cristo. Pueden ser gente que parecen honradas, educados, que hablan bien, que visten de una forma elegante, pero la Escritura dice, si tú estás con ellos, estás participando de lo suyo, de las herejías, no puedes. La Biblia es muy radical y muy tajante. La Biblia no deja margen a, bueno, pero vamos a buscar las cosas que tenemos en común. Lo que tenemos en común no evita lo que nos separa. Lo que nos separa, o sea, es imposible. Si para poder estar unidos tenemos que tener el mismo Espíritu Santo, tenemos que tener la misma doctrina, tenemos que creer lo mismo, porque si no estamos confundiéndonos y confundiendo a otros. La palabra de Dios advertía de la apostasía. La apostasía es salir del camino, y la religión cristiana se salió del camino, apostató de la verdad. En la segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el fin, la venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hoy en la iglesia cristiana hay apostasía. El cristianismo se cuenta en el mundo por más de 2.000 millones de profesantes, de fieles. Pero muchos de esos que se llaman cristianos dicen tener otros mediadores, adoran ídolos, participan de actividades y cosas que son antibíblicas, que por menos de eso Jesús volcó mesas, espantó animales y azotó a gente por ahí por menos de eso. La Biblia es muy seria, Dios es muy celoso de su enseñanza, de su palabra, y no acepta la herejía, porque la herejía puede llevar a la condenación de muchas almas, de muchas vidas. Antes yo te dije que en Apocalipsis 17 y 18 nosotros hemos leído un pasaje de Apocalipsis 18. Los dos capítulos hablan de esa falsa religión. Quiero leerte unos versículos del capítulo 17 también, del versículo 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá,
y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, una religión que siempre ha simpatizado, ha confraternizado y ha tenido relación con los reyes y los poderosos de la tierra. Tú interpreta lo que tú veas. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, una religión que cuenta en su haber con verdaderos cristianos asesinados, mártires por ser cristianos. Mira en la historia, a ver qué religiones hay que cumplan estas cosas. Y cuando la vi me quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y bueno, ahí continúa el pasaje, pero yo me detengo ahí porque ya estamos en la parte final y te quiero leer otro texto, 1 de Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Con alguno que llamándose hermano vive en pecados. Mira, algunas de estas religiones cristianas con las que nos queremos unir, algunos, otros no queremos, tienen una larga historia de pederastia, pero hablo de pederastia encubierta. En las iglesias evangélicas también ha habido casos de pederastia. Pastores incluso que han abusado de niños o de mujeres. Eso existe. Que nadie se extrañe. Pero estamos hablando de religiones grandes, poderosas, de miles de millones de seguidores que encubren esas prácticas. Es lo que la Biblia describe, esa falsa religión, que cada uno interprete. Pero si alguno llamándose hermano practica estas cosas, las encubre, es cómplice de ellas, no os juntéis con él, dice ahí la palabra. No os juntéis. Ecumenismo es juntarse. La Biblia dice, no os juntéis con cualquiera que tenga otras doctrinas, que practique pecados o estas cosas, que tuerza las escrituras, no os juntéis. No hay mucho que interpretar aquí, ¿verdad, mi querido hermano? Este es un tiempo muy extraño. Se disfraza de buen rollo, buen hacer, eso de decir vamos a hacer cosas juntos, vamos a buscar unirnos en pos de la paz mundial. Claro, cualquier voz que se levante en contra de eso quedas mal, porque si el anuncio es vamos a unirnos para luchar contra el clima, el cambio climático, y de pronto algunos de nosotros decimos nosotros no vamos a participar de eso, entonces ya te quedas etiquetado como un mal ciudadano, como insolidario, como una persona despreciable. Satanás tiene muchas armas para desprestigiar a los verdaderos hijos. Hoy en el mundo eso ocurre. La estrategia del diablo es muy astuta, es muy sutil, para inestabilizar gobiernos. Tenemos que hablar más de todo esto en próximos días, porque en el mundo se está observando cómo ocurren cosas y cómo la gente se cree todo lo que les dicen, sin ni siquiera tener el criterio de leer un poquito, de investigar, de contrastar argumentos. El mundo va a la dirección que el diablo dice que bailen. Ahora para acá, para allá todos, ahora para allá todos. Hay una manera más descarada de manipular a las masas, pero el caso es que las masas
se dejan manipular. Y con todo esto del ecumenismo pasa exactamente igual. El otro día te contaba que estuvimos en Finlandia, en Helsinki, hace unos años. Estuvimos en Suecia, en Finlandia, y allí nada más llegar a Helsinki está la Catedral Luterana. Entramos un poquito allí en una tienda que tenían, y ahí tenían fotos de los líderes luteranos, los pastores luteranos tenían fotos ahí con líderes católicos y las tenían ahí como un motivo de orgullo. Mira, estamos uniéndonos. Cosas muy raras. Había una catedral en una ciudad allí en Suecia, Västerås, la ciudad de Västerås, y había una catedral que de pronto dices, ¡ay, esta catedral era protestante, luterana! Pero nos chocó porque vimos en la puerta mesas de bar con sombrillas de bar. Y entonces pensamos, ala, quizás porque habíamos escuchado que algunas iglesias las habían vendido y habían hecho restaurantes, bares, y dijimos, mira, igual esta es una de esas iglesias que han transformado en un restaurante. Y entramos, pero no, seguía siendo una iglesia luterana, protestante, solo que tenían servicio de bar. No para los cristianos, no, para la gente. Ahí tenían sus mesas y su servicio de bar. Pero nos chocó mucho algunas cosas que vimos, como eso, que sea un servicio de bar para cualquier persona en una iglesia luterana, que la idea que uno tenía es que las iglesias luteranas son muy conservadoras, muy fieles a principios antiguos y muy poco dispuestas a abrirse a los nuevos tiempos, pero es todo lo contrario. Entramos y vimos una chica con hábitos de pastor luterano, con su cuello, con esto blanco aquí, o sea, cuello, el traje de pastor, así como sacerdote, ¿no? Pero contrastaba que era una chica, pero a la vez estaba así como rapada al estilo punk, con piercings por todas partes y con un aspecto que dices, ¿y esto? O sea, no, de pronto no sabías dónde te habías metido. Una iglesia luterana con servicio de bar, con una chica que parece que es pastora luterana, pero con unas pintas de punky, unas cosas extrañísimas. Son tiempos muy raros, hermano. Nos ha tocado vivir en un momento histórico complicado. Pero por eso la Biblia dice que el que sea fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida. Son tiempos para perseverar en las cosas de Dios. Esfuérzate y sé valiente en obedecer todo lo que la Biblia dice. Son tiempos difíciles, pero a la vez son tiempos que van a traer su recompensa. Porque si realmente vivimos en esta última generación, que podamos ver con nuestros ojos la venida de Cristo, eso será un tremendo privilegio. Que vivamos el arrebatamiento así en vida, ¡wow! Imagínate, eso será tremendo. Pero no sabemos el día y la hora, así que nos toca seguir perseverando en estas cosas. Espero que nos haya quedado un poquito más claro todo este tema del ecumenismo. Quizás algunos estéis en iglesias donde se pueda ver de una forma favorable. Orad por vuestros pastores, porque ya habéis visto lo que la Biblia dice al respecto. No estamos cerrados a hablar con cualquiera. La Biblia dice que estemos, lo dice Pedro ahí en sus cartas, que estemos siempre dispuestos a presentar defensa del Evangelio a todo aquel que nos demande. Tenemos que estar dispuestos a hablar con cualquiera, aunque uno que se llame, yo soy miembro de una iglesia de Satanás, habla con él, predícale a Cristo. Todos tienen que tener la oportunidad de escuchar, salvarse, arrepentirse. Yo tengo amigos y conocidos en el mundo y sé que viven en sus pecados. Pero una cosa es todo eso y otra cosa es participar con ellos de esos pecados. Una cosa es que tú tengas y simpatices con hermanos entre comillas de otras religiones, eso es un tema. Y otra cosa es el ecumenismo, unirse. Ya habéis leído, no os unéis con ellos, separaos de ellos, no participéis de estas cosas. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Un abrazo muy fuerte, mis queridos hermanos. Si Dios quiere, mañana miércoles, día 10 de junio, a las 8 de la tarde, vamos a volver a tener un estudio bíblico. Si el Señor os toca el corazón y queréis escoger ese momento
la mejor parte, diría Jesús, sentarse a sus pies, abrir la Biblia y entre todos ver qué es lo que Dios nos quiere decir, pues estaré encantadísimo de veros y que podamos volver a tener un ratito juntos de estudio. Que paséis un buen día, una buena noche, los que ya estamos cerca de la cena y ir al descanso. Y si Dios quiere, pues mañana nos vemos otra vez. Un fuerte abrazo. Os amo en Cristo. Que Dios os bendiga.